Buenas tardes, ¿cómo están? Feliz y bendecido 2024, ¿no? Das gloria a Dios que nos deja empezar un año nuevo. Aquí no es como el gimnasio, que es solo enero, ¿no? Bueno, sí, un poquito es como el gimnasio, porque ejercitamos nuestros sentidos espirituales, ¿no? Y Pablo siempre apunta a una vida espiritual ejercitada, pero venimos los miércoles, los domingos, nos discipulamos, Instituto Bíblico, utilizamos todas las herramientas que están a nuestro alcance con un solo propósito: conocer más a Dios, ¿no? Y cuando conocemos más a Dios, queremos darle a conocer. Esa es prácticamente el foco. Así que tengo dos preguntas solamente para saber. ¿Quiénes llegaron a Semilla de Mostaza en 2023? ¿Podrías levantar tu mano? Ahí, bien, bien. Dales un aplauso a todos los que llegaron en 2023. ¿Y quiénes llegaron antes de 2023? ¿Y quiénes no quieren levantar su mano? Bueno, la razón de mi pregunta, aparte de darles siempre la bienvenida a casa, es que hoy tenemos una conferencia especial que originalmente se llama 7x7. 7 predicadores, 7 minutos, ¿no? Es el famoso 7x7, pero uno trabaja con lo que tiene, ¿no? Entonces hoy son 5x7 o 5x8, pero nunca vamos a respetar el horario bien, así es que por favor no pongas tu cronómetro, ¿no? Solo disfruta la enseñanza. Hoy queremos meditar puntualmente una oración muy hermosa, que es nuestra oración para tu vida, para la vida de tu familia, para la iglesia Semilla de Mostaza, en Colosenses capítulo 1. Así que abre tu Biblia en Colosenses capítulo 1. Y mientras llegas a esta carta, Pablo está escribiendo esta oración desde la cárcel, ¿no? Para que tengas ese enfoque. Él está preso físicamente, pero está más libre que nunca. Y él está pidiendo para otros antes que para sí mismo. Él está pidiendo bendiciones espirituales por encima de las materiales. Y Pablo conoce de esta iglesia únicamente por el pastor de esa iglesia, Epafras, y sabe que hay un gran problema. Cualquier parecido con la realidad no es coincidencia. En ese tiempo la iglesia tiene un gran ataque de falsas doctrinas, tal como el día de hoy la iglesia está siendo amenazada. Así que, ¿ya estás en Colosenses? Colosenses capítulo 1. Por favor, recibe con un aplauso al primer predicador, José Luis. Buenos días nuevamente. Colosenses 1:9 es la porción en la que me toca a mí que meditemos, pero lo que vamos a hacer primero es leer toda la porción que vamos a estudiar, hacer una oración y luego nos enfocamos en la porción que a mí me corresponde, ¿de acuerdo? Colosenses 1:9 dice la palabra del Señor, por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Señor, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque no nos dejas a la aventura, Señor, al azar. No nos dejas a nuestra propia voluntad, sino que nos dejas tu palabra, Señor. Y venimos con un corazón abierto, Señor, para que hables a cada uno de nosotros, Señor.
Guíanos, Señor, inspíranos, muévenos, Señor, transfórmanos. Aquí estamos, este primer domingo de este año, Señor. No solo porque queremos quedar bien contigo, sino porque te necesitamos. Así que al tiempo que meditamos en tu palabra, haz tu obra en nosotros, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Versículo 9. Llenos del conocimiento de su voluntad, dice Pablo. Ese es el corazón del versículo que me toca a mí explicar. Desde el día que lo oímos, dice, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Así que, ¿de qué se trata esta oración? ¿De qué se trata esta petición? De conocer su voluntad, de conocer la voluntad de Dios. Pero mira, no es solamente conocer la voluntad de Dios, porque la palabra de Dios, la Biblia, nos expresa su voluntad. La Biblia es la expresión de la voluntad de Dios. La Biblia es la palabra de Dios y en la palabra de Dios encontramos la expresión de su voluntad. Pero Pablo quiere algo más. No solo que conozcamos su voluntad, sino que podamos comprender, tener una comprensión profunda de las formas en las que Dios actúa. El problema para los colosenses y el problema para los semillosenses es el mismo. ¿Cómo tomamos decisiones? ¿Cómo conocemos la voluntad de Dios? Porque yo creo que te has dado cuenta que hay un espacio entre la palabra de Dios que expresa su voluntad y las decisiones que nosotros tomamos día con día. La vida diaria. Podemos conocer y saber que Dios es bueno, que Dios es justo, que Dios es santo, que Dios es misericordioso, que Dios es salvador. Y lo creemos y lo abrazamos, pero ¿cómo eso se va a materializar en nuestra existencia, en nuestro día a día, en nuestros problemas? Te das cuenta que hay un espacio, ¿verdad? Y no sabemos qué va a pasar. Por eso Pablo dice, hey, Señor, te pido por ellos, para que puedan no solo conocer tu voluntad, sino comprender profundamente las formas en las que tú actúas en ellos. Ahora, ¿cómo podemos conocer su voluntad y comprender la forma en la que Dios actúa? ¿Cómo sucede eso? Y Pablo nos da una pista, ¿no? ¿Cómo? Orando. Pero no es solamente orando, dice, no cesamos de orar. ¿Sabes? La oración abre nuestro corazón. La oración dispone nuestro corazón para recibir su palabra, para comprender su voluntad. La oración va a disponer nuestra voluntad para que se haga su voluntad en nuestras vidas y podamos entender cómo es que Dios actúa en nuestras vidas. Me llama mucho la atención que dice, no cesamos de orar y de pedir. Y a veces tú y yo pensamos que orar es sinónimo de pedir y no son lo mismo. A veces oramos y otras pedimos, pero entonces orar es más que pedir. Orar es presentarnos ante Dios y hacer presente a Dios en nuestra vida. Orar es presentarme ante Dios cada día. Señor, aquí estoy, te necesito. Y es hacer presente a Dios en mi vida. Dios siempre está con nosotros. Dios es omnipresente. Dios ha prometido estar al lado y por encima de nosotros a través de la obra del Espíritu Santo. Pero si tú y yo no hacemos conciencia de eso, entonces es como si Él no estuviera para nosotros, aunque Él está ahí. Y la oración nos hace conscientes, nos presentamos ante Dios y hacemos presente a Dios en nuestra vida. Los evangelios no registran las oraciones de Jesús. Lo que los evangelios registran es a Jesús orando. Y solo hay dos momentos en la escritura, en los evangelios, donde vemos porciones de lo que oraba Jesús. Una de ellas la encontramos en Mateo 6:10, en el famosísimo Padre Nuestro. Venga tu reino, que está diciendo Jesús, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Finalmente en Mateo 26:42, y digo finalmente, no porque ya vaya a acabar, me quedan 25 minutos. Sino en los últimos momentos de su ministerio público Jesús, antes de ir a la cruz, cuando está en el Getsemaní, dice, Padre mío, si puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad.
La oración dispone nuestra existencia, nuestra vida, nuestro corazón, para que Él haga su perfecta voluntad, para que transforme nuestra voluntad a su voluntad. La esencia de la oración es conocer a Dios y conocer su voluntad para rendir nuestra voluntad a Él y para que Dios actúe en nosotros. Ahora, ¿qué pedimos? Y normalmente oramos y pedimos lo que tú y yo pensamos que necesitamos. Y no está mal, podemos acercarnos con confianza para pedir a Dios lo que tú y yo pensamos que necesitamos. Pero Pablo nos pone un desafío. No pidas nada más lo que tú quieres. Pide que seas lleno del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Conoce su voluntad, que comprendas profundamente lo que Él quiere para tu vida y cómo Él lo va a hacer en tu vida. Frente a cualquier circunstancia podemos reconocer que Dios está en control, pero aún así no entendemos cómo Él está actuando. Déjame ponerte un ejemplo en la Escritura. Abraham, ¿recuerdas? Por muchos meses estuvimos estudiando la vida de Abraham, Génesis 12. La vida de Abraham comienza con Génesis 12:1, pero Jehová le dijo a Abraham, ¿cómo comienza la vida de Abraham? Este llamado de Dios con la palabra de Dios que se expresa en la voluntad de Dios. ¿Qué le decía Dios a Abraham? Vete de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré y te bendeciré, ¿no? Y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Entonces, ahí está la palabra de Dios, podemos ver claramente, y la expresión de la voluntad de Dios. Pero desde el punto de vista de Abraham, piensa en Abraham. No sabe cómo se va a llevar a cabo esa promesa, cómo se va a cumplir, cómo se va a ejecutar en su vida. Y entonces, ¿qué hace Abraham? Oye la palabra de Dios, conoce la voluntad de Dios y comienza a caminar. Y lo primero que hace es llegar a la tierra de Canaán. Una tierra ajena y desconocida, y no la conoce y no sabe qué va a pasar. Y unos momentos después hay una hambruna en la tierra de Canaán y tiene que irse ¿a dónde? A Egipto. Toma una decisión. Y él sigue avanzando en su vida. Poco tiempo después tiene problemas familiares con su sobrino Lot y se tienen que dividir, separar el territorio porque no alcanzaba para ellos. Y pasa el tiempo y Abraham no podía tener hijos. Y pasa el tiempo. Y Abraham tiene la palabra de Dios, la expresión de su voluntad, pero todo alrededor parece contrario a lo que Dios le habló. ¿Cómo se va a efectuar, a realizar la perfecta voluntad en su vida? Ese es el caso tuyo y mío. Así nos encontramos, tú y yo igual. Sabemos que Dios quiere bendecirnos, que Dios nos ha salvado, que Dios nos ha dado una vida nueva, que Dios quiere transformarnos, pero no sabemos cómo lo va a hacer. En la Biblia no encontramos expresamente que diga con quién nos vamos a casar, ni qué carrera vamos a elegir, o qué negocio vamos a hacer, o dónde vamos a vivir, o qué vamos a comer. En la Biblia no encontramos eso. Sin embargo, Dios va a usar todas las circunstancias de nuestra vida para transformarnos y llevarnos a su perfecta voluntad. Hay un momento, regreso con Abraham, en la vida donde dice: Señor, si no tengo hijo, ¿quién me va a heredar? Mi siervo Eliezer. No entiende cuál es la voluntad de Dios. Sabe cuál es, pero no entiende las formas, déjame decirlo así, misteriosas en las cuales Dios actúa. Así tú y yo, ¿verdad? A veces no comprendemos cómo es que Dios va a obrar su perfecta voluntad en nosotros. No sabemos. Y por eso necesitamos orar. No cesar de orar y de pedir que seamos llenos del conocimiento de su voluntad. Una comprensión profunda donde nuestra mente y nuestro espíritu se unen a Dios en oración. No para saberlo todo, porque ese era el problema de los colosenses. Ellos querían tener un conocimiento alto que los llevara a una iluminación. No se refiere a eso, se refiere a relacionarnos con Dios, conocerle más a Él y vivir cada día en la plenitud de su presencia, sabiendo que Él ejecutará su perfecta voluntad en nosotros.
no cesar de orar y de pedir que seamos llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia. Quiero simplemente terminar con tres citas que van a ayudarte a entender la voluntad de Dios. La primera es que la voluntad de Dios es que conozcamos su voluntad. Efesios 5:17. No sean insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. En la Biblia, la palabra de Dios, encontramos la expresión de su voluntad y nos da certeza de la voluntad de Dios. Él quiere que seamos entendidos. Él no quiere que estemos en oscuridad. Él quiere revelarse a nuestra vida. Número 2, 1 Tesalonicenses 4:13. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. La obra que Dios comenzó y ha comenzado en cada uno de nosotros tiene el propósito de transformarnos, de completarnos, de madurarnos. Cuando no entendemos los detalles de su voluntad en nuestra vida, sabemos que Él está actuando, pero que Él tiene un propósito mayor: santificarnos. No es nuestra felicidad, no solo es una satisfacción, éxito o superación personal, es que Él quiere obrar santidad, santificación en nuestra vida, transformarnos. Cuando te sientas perdido en los detalles de la voluntad de Dios, número 1, recuerda, Él quiere que entiendas su voluntad. Número 2, Él quiere santificar tu vida. Y número 3, 1 Tesalonicenses 5:18, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Él quiere que entendamos su voluntad. Él quiere producir una transformación radical en nuestras vidas. Y número 3, mientras entendemos los detalles, demos gracias a Dios en toda circunstancia. Y así, sin cesar, sin detenernos de orar y de pedir, seremos llenos del conocimiento de su voluntad, más allá de las circunstancias, en una completa y profunda comprensión, donde nuestra mente y nuestro corazón están plenamente abiertos a su voluntad y Él transforma. Que Dios te bendiga. Continuando con el verso 10, ahora Pablo nos va a enseñar para qué orar a Dios, porque seamos llenos del conocimiento de su voluntad. Y esto es maravilloso porque, ya lo decía el pastor José Luis, no está haciendo una oración para que solo nos llenemos de información. No está orando para que seamos llenos únicamente de conocimiento como tal, sino del conocimiento de su voluntad. Y una vez que Dios en su misericordia nos revela su voluntad, Pablo aquí indica para qué. Y dice el verso 10, para que andéis, ¿qué dice? Como es que digno del Señor. ¿Y cómo es andar como es digno del Señor? Dice, agradándole ¿en qué? En todo. Y constantemente nos lo han enseñado, todo significa todo. Llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Entonces, Pablo nos está haciendo una referencia que le está diciendo a los hermanos de este lugar que no cesan de pedir a Dios en oración que sean no solo llenos del conocimiento de Dios, sino que esto se debe de aplicar a la vida cristiana. Y así es con nosotros. Una vez que Dios nos llena del conocimiento de su voluntad, tenemos que aplicarlo a nuestra vida. ¿Y cómo? Bueno, pues dice aquí, ya lo leíamos, andando como es digno, agradándole en todo. Nuestra vida, familia, debe de reflejar a aquel a quien nosotros llamamos nuestro Salvador, con una vida
digna. Ahora bien, la Biblia no solo nos va a revelar cómo es vivir de manera digna agradando a Dios, sino que también su palabra nos revela cómo es no vivir de una manera digna. Y Dios quiere que recapacitemos el día de hoy. Dios quiere que, bueno, no solo el día de hoy, sino en nuestro tiempo de oración, recordar esta oración y poner mucha atención. Y si estamos en algún momento como tal, hoy Jesús nos está haciendo esa invitación a retomar nuestro estilo de vida y vivirlo como agradándole a Él. Andar, cuando lo leemos en la Biblia, significa la conducta, es decir, el estilo de vida. Entonces, Pablo está orando para que tengamos un estilo de vida como es digno del Señor. Y Efesios capítulo 4, a partir del verso 17, nos dice, ¿cómo no es agradando a Dios dignamente? Dice Efesios 4, a partir del verso 17, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan, ¿qué dice? En la voluntad de su mente, teniendo ¿el qué? El entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Entonces, algo que no glorifica a Dios, algo que no refleja a Dios y que, ya lo decía el pastor José Luis, pues esto es palabra de Dios y así como en aquel tiempo era necesario poner atención, hoy en día también es parte de poner atención nosotros también. Y una vida que no está andando dignamente, lo acabamos de leer, es una vida que está centrada en la vanidad de la mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios. Y todo momento o todo lapso en nuestra vida que está en este punto ajenos de la vida de Dios nos lleva a una dureza en nuestro corazón. Y decía en otro de los versículos que leíamos ahorita, entregados a toda clase de impureza conforme a los deseos engañosos. Entonces, Pablo está haciendo esta oración y es una oración que también nosotros podemos realizar porque Dios nos hace esta invitación a andar digno como agradándole a Él. Y ahí mismo en el capítulo 4 de Efesios, pero en el verso 1 y 2 dice, yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda ¿qué? Humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros, ¿en qué? En amor. Entonces, debemos andar en toda humildad y mansedumbre, de una manera totalmente distinta a la del mundo. Lo leíamos hace un ratito en el verso 17. No andéis como los gentiles. Es decir, andar de manera distinta a la del mundo. Y veíamos ahorita al final del verso 2 del capítulo 4, andar en amor. Y esto nos lleva también a andar con sabiduría. Entonces, qué maravilloso es esto, que esto no es conforme a nuestras fuerzas, porque regresando al verso 10 de Colosenses nos indica que dice, llevando fruto en toda buena obra, creciendo en el conocimiento de Dios. Entonces, nuestra conducta, nuestro estilo de vida
debe ser de acuerdo a precisamente este andar. Si Dios ya nos ha revelado el conocimiento de su voluntad, entonces nuestro andar al caminar como es digno del Señor nos va a llevar a tener este fruto. Y este fruto, Juan en el Evangelio, en el capítulo 15, en los versos 7 y 8, nos dice eso, que no es en nuestras fuerzas. Dice, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Separados de Dios, también lo dice, no podemos no podemos dar este fruto. Así es que el fruto va a ser consecuencia de nuestro andar dignamente como el Señor nos ha mostrado en el conocimiento de su voluntad. Y para terminar, quisiera leer ahí mismo en Efesios, en el capítulo 2, en los versos 8 y 9, porque al final nos está diciendo que habla de obras. Y tú y yo sabemos que nuestra salvación no es por obras, pero somos salvos para buenas obras. Y en los versos 8 y 9 del capítulo 2 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, ¿para qué dice? Para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces, el conocimiento de su voluntad nos va a llevar a conocer a Dios, y el conocer a Dios nos va a llevar a dar fruto. Ese fruto que va a llevarnos también a agradarle a Dios. Entonces, ¿cuáles podrían ser esas buenas obras que se pueden ver reflejadas en nosotros? Predicando el Evangelio, consolando a otros, ayudando a otros, amando a otros, lo veíamos ahorita, teniendo una vida piadosa. Familia, nuestra meta o nuestros ojos deben estar puestos en esto, en amar a Dios y vivir para Él. Dios les bendiga. Buenas tardes, familia. Me toca el versículo 11. Permítanme. Y vemos esta oración de Pablo, que sin duda es una oración que la deberíamos de hacer nuestra en este año. Y dice el versículo 11, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Y normalmente cuando leemos a veces versículos, a veces nos quedamos como con una parte, o nos quedamos con la primera, o nos quedamos como con la última parte. Y a veces nos quedamos con esta parte que dice fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria. Y leemos esto y decimos, sí, fortalecidos, habla de fuerza, de entereza, pensamos vamos a destruir y vamos a derribar y vamos a aplastar a nuestros enemigos. Pero, ¿sabes? Está hablando de fortalecer con todo poder, pero ¿para qué? Dice, para toda paciencia y longanimidad. Y ahorita vamos a ir viendo algunos puntos, pero dice fortalecidos. ¿Cómo vamos a ser fortalecidos? Pasando tiempo con Dios. Es la forma en que vamos a ser fortalecidos, leyendo su palabra, orando,
Es la forma en que vamos a poder ser fortalecidos. Dice, con todo poder. Y hace rato Juan decía, y hemos aprendido, ¿no? En Semilla, que todo es todo, ¿no? No dice con poquito, con mucho, con suficiente, no. Dice con todo poder, conforme a la potencia ¿de qué? De su gloria. ¿Será este poder poquito o será mucho? Es mucho. ¿Y creen que lo necesitemos? Claro que lo necesitamos. Seguramente pasaste pruebas muy complicadas en el 2023. ¿Te digo algo? Van a venir pruebas en el 2024. Pero necesitamos ser fortalecidos en Cristo. Necesitamos ser fortalecidos en Él. También recuerdo Isaías 43. Dice, yo te redimí, te puse nombre. Dice, mío eres tú. O sea, Dios nos conoce. Dios sabe por lo que estamos pasando. Dice, aunque pases, dice, por el fuego no te quemará. Dice, y aunque sientas que las aguas te están abnegando, no va a pasar nada. ¿Sabes? Me gusta mucho este texto porque no está diciendo de pronto que Dios nos va a quitar de la adversidad, que Dios nos va a quitar de la prueba, sino nos está diciendo que Dios va a estar con nosotros. ¿En dónde? En la prueba. ¿No te da paz eso? Que aún en medio de la dificultad Dios va a estar con nosotros. Y eso es lo que hace Dios, nos fortalece con todo su poder, conforme a su potencia de su gloria. Y eso, la única manera de lograrlo es pasando tiempo con Él, en su palabra, y también que nos ha dejado su Espíritu Santo. Esta palabra también nos está hablando, espero pronunciarla bien. Esta palabra dice de toda paciencia, no dice un poco de paciencia, sino dice toda paciencia. Y esta palabra paciencia, la palabra es hipomone, es esta idea de poner peso encima. Y hablábamos al principio de eso de ir al gimnasio, ¿no? De si ya te inscribiste, si ya estás empezando a hacer ejercicio. Y esta parte de poner peso encima, de cuando vas al gimnasio y te ponen la barra atrás y te ponen las pesas a los lados y empiezas a bajar en sentadillas. ¿Te acuerdas cuando llegaste a ir? Cuando en algún momento llegamos a ir al gimnasio, ¿te acuerdas de esto? ¿Cómo bajabas y cómo subías? ¿Y empezabas con mucho peso o con poquito? Con poquito. ¿Qué pasa si le ponías mucho peso? A lo mejor de repente te bajabas y ya no podías subir, o al otro día tus piernitas te andaban temblando, no podías ni siquiera caminar. Esta palabra de paciencia se refiere a eso, poner peso encima. Vas a pasar momentos difíciles, esta prueba, pero esta prueba no es para destruirnos. Esta prueba es para conocer más a Dios en medio de la prueba, en medio de la aflicción. Y eso es lo que hoy Dios quiere, que pasemos más tiempo con Él. Van a venir dificultades, ¿sí? Pero Dios va a estar con nosotros, ¿no? Y esta palabra paciencia está hablando de circunstancias. Y viene la segunda palabra que de pronto la leemos y decimos, ¿qué es? Dice, con toda paciencia y longanimidad. Paciencia está hablando de circunstancias, longanimidad está hablando de tener paciencia con las personas. Hay personas con las que necesitamos tener mucha paciencia. ¿Te ha tocado tu jefe? ¿Tu vecino? ¿Tu hermano? ¿Tus hijos? ¿Tu esposo? ¿Tu esposa? ¿Creen que requiramos también de toda paciencia, de todo su poder? ¿Sí? Lo necesitamos. Y a veces cuando lo hacemos en nuestra fuerza, normalmente, como dicen, afuera podemos ser esos farolitos, pero en casa, ¿no? Afuera tenemos toda paciencia con todas las personas, ¿no? Pero llegas en casa y
se te termina la paciencia, ¿no? Todos necesitamos de Dios, pero no necesitamos un poquito de Dios ni mucho de Dios, sino necesitamos todo su poder con toda la potencia de su gloria. ¿Te fijas? Está hablando de ser fortalecidos, pero no para derribar, no para destruir, sino ¿para qué? Para tener toda paciencia y longanimidad con los demás, en las circunstancias, con tus problemas, y Dios es el que quiere que pasemos este tiempo, ¿no? Él nos ha llamado a conocerle y a vivir para Él. Como cristianos creemos que la salvación es un regalo que nos ha dado y lo sabemos que es un regalo. Pero a veces pensamos que en nuestra vida cristiana tenemos que estar sobreviviendo con echarle ganas, con hacer tu esfuerzo. Y no es que no lo tengas que hacer, pero necesitamos depender de Dios, ¿no? Y recuerdo también un ejemplo que escuché acerca de una mina, ¿no? Cuando de repente te regalan una mina, pero todavía no la han explotado. Y entonces esa mina está llena de piedras preciosas, de oro, pero a la vez necesitas trabajarla. ¿Eres rico? Pues sí y no. O sea, sí porque estás en una mina. No porque todavía no tienes ninguna piedra. Necesitas trabajar. Necesitas depender de Dios. Dios nos ha dado su regalo más precioso y ahí está, es esa gracia inmerecida. Y lo que Dios quiere es que precisamente pasemos este tiempo con Él. Y sé que para nosotros, sobre todo los que hemos nacido en la ciudad, dice en Santiago 5:7, dice, por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor, ¿no? No dice en un ratito, en una hora o hasta que, no, dice ¿hasta dónde? Hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, guardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca, ¿no? Quizá de pronto no entendemos esta parte porque pues nosotros no hemos cosechado, quizá no hemos sembrado, quizá alguno por ahí sí pasó esta etapa, pero la verdad la mayoría de nosotros que vivimos en la ciudad no sabemos eso, ¿no? Y nosotros queremos todo rápido, lo metemos al microondas, el celular enciende bien rápido. ¿Te acuerdas el internet? Bueno, yo que soy de la generación primera del internet, cuando conectabas tu alambrito y empezaba, ¿no? Y hasta que se conectaba, ¿no? Y hoy no tienes que esperar nada de eso, simplemente. Pero está hablando que necesitamos tener paciencia hasta la venida de Cristo. Y quiero terminar con este otro texto, en Salmo 42:11. Como les dije, quizá pasaste situaciones difíciles en el 2023 y quizá van a venir situaciones difíciles en el 24. Pero dice el Salmo 42:11, ¿por qué te abates, oh alma mía, y por qué te turbas delante de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. En Él necesitamos tener esa esperanza. Y esa esperanza en Él nos va a dar esa fuerza para poder conocerle más, para aún en medio de una situación difícil, ser fortalecidos con todo su poder, con toda su gloria. ¿Para qué? Para tener toda paciencia y longanimidad. Dios les bendiga. Continuamos, familia. Versículo 12, Colosenses 1. Con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos
para participar de la herencia de los santos en luz. Pablo está haciendo una invitación a los colosenses y, como dijo el pastor José Luis, a los semillosenses, gustavacenses. Nos hace una invitación a tener gozo y estar agradecidos con el Padre. El gozo que proviene de Dios es un gozo que nada ni nadie te puede quitar. Es un gozo permanente en el corazón del cristiano. Es un gozo que, como dijo el pastor Juan, no depende de las circunstancias, sino depende directamente de aquel que te lo da, que es Dios. Gálatas capítulo 5 nos menciona el gozo como uno de los frutos del Espíritu Santo. Y sabemos que si hablamos de fruto, las ramas de un árbol no lo pueden producir por sí solas. Lo producen porque están adheridas al tronco, están adheridas a la raíz, tienen una estrecha relación con la raíz. Jesús dijo en Juan 15:5, yo soy la vid. ¿Vosotros qué cosa? ¿Son vides también? No, ¿verdad? Vosotros los pámpanos, las ramas. El que permanece en mí, dice Jesús, y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Así que, familia, el cristiano produce fruto porque ahora tiene una nueva naturaleza, porque ahora una nueva vida en Cristo estamos viviendo y está basada en una estrecha relación con Él. De modo que puedes estar pasando el peor momento de tu vida, pero en medio de esa angustia, en medio de ese dolor, en medio de esa aflicción, el gozo que proviene de Dios es el que te fortalece. Cada que pienso que estoy pasando por el peor momento de mi vida, viene a mi mente Hechos capítulo 16, donde nos narra esta historia de Pablo y Silas. ¿Te acuerdas? Pablo y Silas van a la oración, todo parece un día muy hermoso, normal, y de repente las cosas toman un giro inesperado y terminan, ¿te acuerdas? En la cárcel. Son azotados con varas, despojados de sus ropas a causa de Jesucristo, atados de pies y manos en el cepo, que era un instrumento que proporcionaba una incomodidad enorme al preso, metidos en el calabozo de más al fondo. Vaya día para ellos, ¿verdad? Pero aún ahí, en medio de lo que pareciera el peor día para Pablo y Silas, dice la Biblia que a medianoche ellos cantaban alabanzas a Dios y los presos los oían. ¿Cómo puedes cantar en medio de una situación así? ¿Cómo puedes estar feliz cuando todo a tu alrededor se está derrumbando? ¿Te han hecho esta pregunta alguna vez? ¿Cómo es que esa sonrisa en tu rostro? ¿Cómo es que estás feliz? ¿Cómo puedes estar alegre si todo a tu alrededor va mal? Las cosas están yendo mal. Familia, qué maravilloso que podamos enfocar nuestra respuesta a Jesucristo y decir, el gozo del Señor es el que me fortalece. En medio de cualquier circunstancia, en medio de cualquier situación, el gozo de Jesucristo me fortalece. Decía un corito muy antiguo, ¿se acuerdan de los coritos? Decía un corito muy antiguo, este gozo que yo siento en mi alma, solo Cristo me lo pudo dar. Y es así, el gozo que proviene de Jesucristo es nuestra fortaleza. Mira lo que dice el Salmo 28:7. Jehová es mi fortaleza y mi escudo. En él confió mi corazón y fui ayudado, por lo que se gozó mi corazón y con mi cántico le alabaré. ¿Cómo no alabar a nuestro Señor, familia? ¿Cómo no darle gracias? ¿Cómo no abrir nuestra boca, nuestros labios y glorificarle? Porque ha llenado nuestras vidas de su gozo, ha cambiado esa tristeza, ha cambiado ese lamento en alegría, en baile, en alabanza. Gloria a Dios por su palabra. Número 2, dando gracias al Padre, dice Colosenses 1:12. Nos habla de agradecimiento. El agradecimiento es esencial para la vida cristiana. Alguien le preguntó en una ocasión a un pastor y le dijo, pastor, ¿usted cree que el agradecimiento es una característica del creyente? Y el pastor contestó, no, el agradecimiento es
la característica del cristiano. ¿Notas el contraste? No simplemente es una característica de ser hijo de Dios, es la característica de una vida adherida a Él, adherida al tronco, a la raíz que es Jesucristo. Pablo nos recuerda junto a los colosenses que es necesario ser agradecidos con Dios. Los cristianos en Colosas pensaban que no era suficiente haber aceptado a Jesucristo como Salvador. Creían que era necesario algo más, que necesitaban algo más para poder ser saciados, para poder estar contentos, para estar completos. Y así somos nosotros muchas veces cuando no somos agradecidos con el Padre. Porque al no ser agradecidos, estamos demostrando que Jesús no es suficiente en nuestras vidas. Estamos demostrando que necesitamos algo más, que necesitamos algo que nos llene, que sacie nuestras vidas. Demostramos que no estamos completos en Cristo. Estamos insatisfechos, estamos buscando y no encontrando, y buscamos en tantas cosas, ¿verdad?, que aparentemente pueden saciar nuestras vidas. Buscamos una relación, buscamos lo último de la tecnología, el nombre que tú le quieras poner. Y todas estas cosas no son eternas, van a perecer. Por eso la característica del cristiano es vivir siempre agradecido con el Creador. En una ocasión escuché a un pastor decir lo siguiente: cada vez que tú vas a una tienda y vas a comprar un artículo, vas a comprar algún servicio, llegas a la caja, pagas, te dan el artículo y ¿qué es lo primero que dices? Gracias, ¿verdad? Gracias. Pagas tu internet, gracias. Pagas tu teléfono, gracias. Bueno, hoy las compras ya son en línea la mayoría de las veces, ¿no? Pero imaginemos que estás frente al mostrador y pagas, ¿no? Pagas tu gas, dices gracias, pagas tu luz y dices gracias. Y él decía, con mucho más razón, a nuestro Padre Celestial, que todas las mañanas te enciende un foco enorme que proporciona millones, trillones de watts y te alumbra todo el día para que puedas realizar tus actividades. Y eso es gratis. No te cuesta nada. Todos los días el Padre Eterno te da oxígeno, te da aire para que puedas respirar y tus pulmones puedan llenarse y tu cuerpo pueda funcionar correctamente. Y eso es gratis. Y no le agradecemos al Señor. Nos ha dado el regalo más maravilloso que nadie nunca jamás nos pudiera haber regalado: la vida de su precioso Hijo Jesucristo, por medio del cual tenemos salvación y vida eterna. Y eso para nosotros fue gratis, aunque no quiere decir que no costó. A Él sí le costó, pero es misericordioso y nos lo ha dado, porque es bueno, porque es bondadoso. ¿Por qué no decirle gracias? ¿Por qué no agradecerle con todo nuestro corazón todos los días? Hebreos capítulo 12, versículo 28 dice: así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia. ¿Te acuerdas? ¿Te das cuenta del regalo maravilloso que hemos recibido? Algo que no terminará, algo que no se acabará, algo que no se secará, un reino inconmovible, dice. Entonces, seamos agradecidos con el Señor y sirvámosle con temor y con reverencia. Y por último, nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. La palabra apto en el diccionario significa capaz, competente, suficiente, calificado, idóneo, preparado. Cuando Pablo dice que el Padre nos ha hecho aptos, quiere decir que no lo éramos. Ninguno de esas características embona conmigo. No era para nada capaz, no era para nada competente, no era calificado, no estaba preparado, no era idóneo, pero el Padre me ha hecho apto solo por su gracia. Quiere decir que solo es por Él y es para Él, y que por su misericordia y su bondad nos ha hecho parte de su familia. Primera de Pedro 1:9, ¿lo conoces? Dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo
adquirido por Dios. ¿Te das cuenta? Él nos ha adquirido, Él nos ha hecho parte de su familia, no porque lo hayamos merecido, no éramos aptos, no éramos capaces, pero Él sí lo es. Él es misericordioso y nos ha hecho parte de su familia. Dice aquí que es una herencia, y una herencia simplemente la recibes, ¿verdad? Simplemente extiendes tu mano para tomarla. No hiciste nada para recibirla, no tienes nada que hacer. Solo es por la pura bondad de aquel que te la da. En este caso, nuestro precioso y eterno Padre Celestial. Primera de Pedro 1, 3 y 4 dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. ¿Para qué? Para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Familia, ¿cómo no estar gozosos? ¿Cómo no estar alegres? ¿Cómo no estar agradecidos con el Señor si Él nos ha tenido tanta misericordia, nos ha hecho parte de su familia y nos ha dado una herencia que nunca terminará? Dios les bendiga. Ya ven, no solo canta. Damos gracias a Dios por la vida de Moy, de José Luis, de Juanito, de Dave. Verso 13, ¿estás ahí? Vamos a leer estos últimos dos versos juntos. Dice la palabra del Señor: el cual nos ha librado, Colosenses, de la potestad de las tinieblas. Lee conmigo: y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Vienes a escuchar buenas noticias. Vienes a escuchar la palabra del Señor que siempre llena nuestro corazón. Fíjate estas palabras: libertad, trasladados al reino de Dios. ¿Qué más observas? Redimidos. ¿Y qué más? Perdonados. Wow. El mundo al revés. El preso orando por los libres. Porque Pablo sabe que la verdadera libertad es la de adentro. Y lo que sucede con los seres humanos es que si nos dan libertad, lo usamos para eso que estás imaginando, para pecar. Realmente nos hacemos esclavos del pecado. Seguimos nuestro propio corazón. Sigue tu corazón, decían. No, gracias. Lo hice y no terminó como me hubiera gustado. Le doy gracias a Dios que Él nos muestra que al acercarnos a Él, fíjense, empezamos en esta oración. Ya oró por inteligencia espiritual. Las peticiones no que las peticiones materiales sean malas, pero por encima de las materiales son espirituales. No que pedir por uno mismo sea malo, sino primero pido por los demás. El secreto del gozo es ver las necesidades de los demás antes que las mías. Y entonces Pablo, preso, es libre para orar por los demás, por inteligencia espiritual, para que crezcan en el conocimiento de Dios. Al tener una relación con Dios, conoces a Dios, conoces su voluntad por medio de su palabra. Ya oró y pidió porque tengan una obediencia práctica. Es decir, no es que conozcamos mucho y cada domingo sí vamos a aprender más de la palabra, pero lo poco que conozcamos lo ponemos por obra. Una fe sencilla. Así es el cristianismo. Un caminar distinto, enfocado en el carácter de Dios. ¿Qué es lo que Dios está haciendo? Formando su carácter en nosotros, sometiendo nuestra voluntad a la suya. Por eso Pablo nos recuerda, y regreso al texto en el verso 13 y 14, son los últimos que vamos a ver estos minutos: rescatados, liberados de nuestra vana manera de vivir. Antes vivíamos para nosotros mismos. Si aún seguimos viviendo para nosotros mismos, ¿sabes qué es lo que sucede? Estás frustrado y estás frustrada porque buscas y no encuentras. Y cuando obtienes lo que querías, ya quieres otra cosa.
Eso es vivir para nosotros. Vano significa vacío. Una vida donde nosotros estamos sentados en el trono de nuestro corazón, hemos destronado a Dios, escuchando la palabra del hombre antes que la palabra de Dios, pero Dios viene con nosotros y fuimos libres de la paga del pecado. ¿Tú conoces cuál es la paga del pecado? Muerte, separación de Dios. Tu problema más grande y el mío, el del ser humano, es el pecado. Y por siglos se ha comprobado que ninguna filosofía, ninguna enseñanza humana puede resolver tu problema y el mío del pecado. Un pecador necesita un Salvador. Por eso leímos estas 4 palabras: libertados, dice, el cual nos ha librado de la potestad. ¿De dónde? De las tinieblas. Esta oración es una promesa. Nos libra del peligro de las tinieblas, nos libra de la culpa. No voy a pedir que levantes tu mano, pero ¿cuántos venimos muchas veces con esa culpa de saber lo que hicimos? Viene la luz de la Escritura y nos confronta y entendemos que el castigo del pecado es la muerte. Por eso lo peor que nos puede pasar como seres humanos es pasar una eternidad separados de Dios. Eso es lo peor. Esta es una batalla por las almas de las personas, por la eternidad de las personas. Esta libertad que el Señor promete, el cual nos ha librado, ahí está en tu texto, de la potestad de las tinieblas, es que no solo te ha liberado de la paga del pecado, que es la muerte, sino también de la autoridad del enemigo y del poder de las tinieblas. No tienen más efecto en tu vida. Aquellos que han depositado su confianza, aquellos que han depositado su vida, su eternidad en Cristo Jesús, son libres. Puedes decir amén. Soy libre. Nunca más esclavo. ¿Cuál es la segunda palabra que encuentras ahí? Trasladados ¿a dónde? Al reino de su amado Hijo. ¿Algunos de los que están aquí alguna vez les tocó o tuvieron que ir a vivir a otro país? ¿Puedes levantar tu mano? Por allá, así, ahí hay otro, allá. ¿No extrañaban los tacos cuando fueron? Pero ¿qué es lo que sucede cuando te vas a otro país? A otro país te mudas a otra autoridad, a otro idioma, a otra cultura. Y lo que sucedía antes, llegaban los ejércitos, conquistaban y se llevaban esclavos. Y entonces llegas a este nuevo lugar esclavo. Pero Jesús es diferente. Jesús viene, nos salva no para ser vagabundos. Nos salva y nos ha traído a su reino, a la esfera del gobierno de Dios en nuestro corazón, a su reino de luz para ser vencedores. Vencemos en su victoria. La victoria de Jesús es en su muerte y en su resurrección, y dice que es de su amado Hijo, por lo que es un reino de amor. ¿Sabes cómo sabrán allá afuera que eres discípulo de Jesús? Tú lo sabes. En esto conocerán que son mis discípulos, que os améis unos a otros como Él nos ha amado. A ver, saluda a la persona que está a tu lado derecho, dile hola, Dios te bendiga, te amo en el amor del Señor. Si ya se durmió, dile Dios te bendiga. Por las personas murió Cristo. Esta es la iglesia, las personas, no es un auditorio. ¿Qué sería esta bodega sin ustedes? Somos la iglesia, somos el cuerpo, somos trasladados a un reino de amor. Pero estas 2 últimas palabras me cautivan: redimidos y perdonados. En Jesús, dice el texto, tenemos, ya está, ya lo tienes. Redención por su sangre, el perdón de pecados. Jesús hace un pago, lo decía Moy hace un momento. La salvación es gratuita, pero no fue gratis. Costó la sangre de Cristo. Él hace un pago de sangre, cumple la demanda de la ley de Dios. Lo estamos estudiando el domingo en Éxodo. No te pierdas, próximo domingo regresamos a Éxodo.
Y lo estamos viendo. Jesús, herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, lo sabes de memoria, el castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Familia, somos libres. Somos libres, verdaderamente libres. Y aunque Pablo está en la cárcel, les recuerda que ningún barrote puede detener la paz y la libertad que Dios te da, que esa es nuestra oración para ti, para tu familia, tener esa paz de Dios, el perdón de pecados. El problema de querernos acercar a Dios sucios, pues eso es lo que pasa. Ninguno de nosotros decimos en un Dios justo y puro y santo y poderoso, y nosotros cargando nuestro pecado, ¿qué necesitamos? Ser liberados. Porque cuando tú eres perdonado y te sabes perdonado, entonces te puedes relacionar. Y cuando te relacionas con Jesús, entonces puedes escuchar a Jesús. Y cuando escuchas a Jesús, puedes conocer su corazón. Y cuando conoces su corazón, conoces su voluntad y entonces caminas en luz. Conoces a Jesús. Y conocer a Jesús es dar a conocer a Jesús. Conozco a Jesús, quiero dar a conocer a Jesús. El perdón de pecados. ¿Saben qué significa perdonar? Cancelar la deuda, mandarla lejos. Y si Jesús te ha hecho libre y te ha trasladado a su reino de amor y ha cancelado toda deuda para no volver a ser esclavos nunca más, no regreses a esa esclavitud, no regreses a Egipto, no regreses a lo que sabes que te hizo cautivo o cautiva. El perdón de Dios es verdadero y sé, no soy profeta, pero sé que más de uno lo necesita hoy. Primer domingo del 2024, del año de nuestro Señor 2024. Yo sé que quieres perdón porque es lo que yo necesito. Esta oración, esta promesa es a la que me aferro cada día. Puedes decir conmigo, Jesús me ha perdonado. Créelo. No lo merecemos, ninguno de los que estamos aquí, pero lo recibimos. ¿Cuántos recibieron regalos de Reyes o de Navidad? A ver. Ay, sí, ahora todos bien así. No, yo no participo de eso. Llegaron con el regalo y ¿qué hiciste? Como dice Moy, gracias. Recibe el regalo del Señor y da las gracias y vive agradecido. Y entonces al saberte perdonado, puedo tener esta comunión con Dios y disfrutar de su gracia. Así que termino con esto. Por encima de resoluciones para el 2024, por encima de ellas, mejor tengamos oraciones para el 2024. No busques este gran momento de cambio, sino 10,000 rendiciones diarias, pequeñitas. Todas ellas te llevan a Cristo. Rendiciones voluntarias, pequeños momentos, pequeñas oraciones diarias que por la misericordia de Jehová tú y yo no hemos sido consumidos porque nunca decayeron sus misericordias, grandes su fidelidad. Nuevas son cada mañana, dice la palabra del Señor. Por eso, familia, escucha, te quiero hablar al corazón. No desmayes porque aunque este exterior hombre se va desgastando, ¿cuántos dicen amén? El interior, dice la Biblia, se renueva día con día. ¿Cuántos pasos podemos dar a la vez? 1. ¿Cuántos días podemos vivir a la vez? 1. Vive un día entregando al Señor. Te despiertas, me despierto y le decimos, Dios, de día en día, un día a la vez, una oración a la vez. Este año 2024, cuando escuches en este momento, quizá lo estás escuchando en una grabación, vamos a vivir un montón de pequeños momentos. Y en cada uno de ellos aprendamos a someter esos pequeños momentos, esos pequeños deseos, esas pequeñas palabras, esas pequeñas acciones, esos pequeños sacrificios, somételos a Dios. Y dile, Señor, en tu nombre hago esto, en tu nombre trabajo, en tu nombre salgo adelante, en tu nombre entro al hospital, en tu nombre salgo del hospital, en tu nombre. Todo lo que vivas en el nombre del Señor. Qué hermoso saber que Dios nos ama tanto que nos recuerda que Él trabaja con nosotros un día a la vez. Así que inclina tu rostro, vamos a orar. Y de todo lo que has escuchado en esta tarde, queremos recordarte estos 5 predicadores chafas,
pecadores, pero perdonados y amados por un Dios bueno. Queremos recordarte esto. Llénate de Jesús. Conoce a Jesús. Relaciónate con Jesús por medio de su palabra. Aprovecha cada oportunidad de crecer en Él. Congrégate, discipúlate, ten tiempo devocional, el cafecito del miércoles en la noche, pero aprovecha cada momento de venir al Señor. Y usa tus propias palabras. Señor, te entrego este 2024, te entrego mi voluntad, te entrego mi vida. Gracias, Padre, por este tiempo. Gracias por este primer domingo, inicio de semana del 2024. Vienes pronto, Señor, y queremos ocupar el tiempo que nos queda para glorificar tu nombre. Hemos buscado nuestra gloria muchos años y aún consiguiendo las cosas que queríamos, no llenaron nuestro corazón. Pero al venir a los pies de Jesús, a los pies de la cruz, al trono de gracia, nos dejas darnos cuenta de la magnificencia de tu poder y tu gracia y tu amor y tu paz y tu luz indescriptible, Señor. Dios, te entregamos este año y esta oración que acabamos de ver verso a verso será imposible en nuestras fuerzas. Por eso nos rendimos y nos declaramos incapaces de poder agradarte, Señor. Te necesitamos para poder agradarte. Te necesitamos para poder adorarte. Te necesitamos para poder compartirte, Señor. Ya no queremos vivir nosotros, sino que tú vivas en nosotros, Señor. Así que todas las cosas que enfrentaremos este año, este día, esta semana, en tu nombre, Señor. Y por la fe aquí estamos, Padre, glorificándote. Llena a mis hermanos, a mis hermanas, de tu Santo Espíritu, Señor. Y aquellos a los cuales has llamado a ti, Señor, que nunca han entregado su vida a ti, Padre, tócales, abrázales, Señor, y los invitas a tu familia. Y guíanos a todos para acompañarlos, Señor. Te lo pedimos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Y la iglesia dice amén. Vamos a ponernos de pie, familia, y adoremos juntos al Señor.